eje del que debemos partir para interpretar y estudiar este bonito y complejo tema es el del interés superior de la infancia, ¿no? Sobre todo los derechos de los niños están involucrados en lo que un servidor considera que es un acto jurídico muy complejo y, como ya mencionaban algunos de ustedes, hay una situación anómica, es decir, una ausencia de regulación jurídica en el ámbito del Estado americano, pero mexicano, pero lamentablemente también en el ámbito de los Estados americanos hay una ausencia de normas, de disposiciones de carácter, si ustedes gustan, convencional, ¿no? En contraste con lo que sucede, por ejemplo, en el marco de la Unión Europea, del Consejo de Europa, donde sí hay algunas referencias, hay algunas notas bastante interesantes de derecho comparado que me gustaría tocar al final, abordar sobre todo la perspectiva de lo que está pendiente a legislar. Y bueno, dicho lo cual, vamos a proceder. Preparé una presentación para todas y todos ustedes. Está un poquito extensa, entonces nos va a llevar un tiempecito, no sé cómo andemos de tiempo, si ustedes gustan, pues bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más ágil porque es una situación que involucra muchos temas. Hay algunas cuestiones de carácter normativo, hay algunas cuestiones de carácter técnico que sí quiero precisar algunos detalles, sobre todo para las personas que no estén muy familiarizadas con algunos conceptos de carácter técnico-médico, de carácter doctrinario, de carácter procesal, incluso por la vía, por el medio de control. Pero bueno, vamos a proceder en este momento a compartir la pantalla y por favor, sean tan amables de mencionarme si la pueden visualizar. Listo. ¿Se puede visualizar la pantalla, la presentación? Se ve muy bien, maestro. Se ve muy bien y el tiempo que usted necesite, estimado maestro. Adelante. Muchísimas gracias, maestra Sauceda. Pues bueno, vamos a proceder en este momento a llevar a cabo esta presentación. Pues bueno, en principio de cuentas, hemos preparado un pequeño diagrama, ¿no? Para tratar de entender este galimatías, este rompecabezas sobre el tema de la subrogación de maternidad, en la que, bueno, ya hemos mencionado básicamente, un servidor considera, esto, ojo, a título nada más meramente académico y particular, están involucrados los siguientes temas: las ciencias médicas y la tecnología reproductiva, evidentemente, los derechos reproductivos y conceptos como la voluntad gestacional, y me parece que hay que destacar desde luego el principio de dignidad humana. Ojo, no perdamos de vista esta situación. El principio de dignidad humana es la piedra de base, el ámbito del cual se fundamentan prácticamente todos los derechos humanos en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. También está involucrado el acuerdo de personas, de terceros, ya sea de manera instrumental, evidentemente como un medio. Esa es la situación, ojito, polémica, y a futura, como un argumento a futuro. Es muy probable que en los próximos 20 o 25 años este tipo de procedimientos o actos jurídicos se puedan llevar incluso sin necesidad de acudir a un vientre subrogado, a una persona física, sino es muy probable que en el futuro podamos ver este tipo de fenómenos a través de máquinas gestacionales. Yo sé que es una situación fuerte, pero eso es la tendencia que vamos a ver en los próximos 20 o 30 años. Y finalmente, los derechos de la infancia, las cuestiones relativas a la paternidad, a la filiación, evidentemente, al vínculo jurídico que se da entre los infantes, los derechos de identidad genética, el derecho a conocer sus orígenes, cuestiones evidentemente de seguridad jurídica para efectos de custodias, patria, potestad, entre otros, y el orden público nacional y desde luego el orden público internacional. Desde estas, vamos a decirlo así, 4 perspectivas o vertientes es por la que se puede abordar el tema de la subrogación de maternidad. Dicho lo cual, bueno, me gustaría también destacar un par de conceptos básicamente técnico-médicos. Vamos a mencionar qué es la fecundación in vitro. Básicamente, el género próximo es una técnica de reproducción asistida por medio de la cual un óvulo es obtenido y fecundado por un espermatozoide. Recordemos que en términos biológicos, ¿no?, los gametos, el espermatozoide y el óvulo son diferenciados. Los hombres, evidentemente, cuentan con estas células, estos gametos, a través de los espermatozoides, mientras que las mujeres, bueno, colaboran a través del óvulo. Entonces, en la técnica de fertilización in vitro, disponemos de un óvulo fecundado, que posteriormente será un embrión, y luego es reintroducido a un útero para su desarrollo y su crecimiento biológico. Entonces, este es un concepto de carácter meramente técnico-biológico, ¿no?, pero que el ámbito del derecho ha empezado a regular en distintas jurisdicciones. Entonces, es solamente una técnica dentro del género de técnicas de la reproducción asistida, pero esta es, digamos, la más común, ¿no? Pero tomando como base esto, pues básicamente un servidor considera primero que estamos ante un acto jurídico complejo que comprende que una persona gestante consiente la gestación biológica de un óvulo fecundado, ya sea propio o de un óvulo fecundado de un tercero, ¿no?,
para ser reintroducido en su cuerpo. Y hay dos modalidades, la modalidad altruista y la modalidad condicionada a una contraprestación, básicamente una modalidad comercial. Puede también subclasificarse en homóloga y heteróloga. Homóloga cuando se comparten los gametos de una, vamos a decirlo así, de una pareja, y heteróloga cuando alguno de los gametos es diferenciado, ¿no? Hay quien considera que esto puede ser pleno o relativo, evidentemente. Esto es nada más un concepto de carácter meramente teórico, pero para que lo tengamos también en el radar. Este otro concepto es del Grupo de Información y Reproducción Elegida, el GIRE, una de las organizaciones de la sociedad civil más prestigiosas de Latinoamérica, que ellos manejan este concepto de gestación subrogada. Dicen, para ellos es básicamente un contrato, muy bien, a través del cual una persona acepta llevar a cabo un embarazo para otra, con la intención de fungir como madre o padre del producto de dicho embarazo. La práctica es conocida también como gestación por contrato, maternidad subrogada e incluso como renta de úteros. Hasta aquí perfecto. Entonces, para un sector de la doctrina, vamos a decirlo así, se trata en principio de un contrato. Para otro sector de la doctrina, donde un servidor se inscribe, se trata de un acto jurídico complejo que puede tomar la formalidad de un acuerdo o de un contrato. ¿Por qué mencionamos esto? Pues bueno, para que tengan básicamente un contraste de los conceptos jurídicos que presentamos. Ahora bien, me parece que con este mapa va a quedar mejor, plenamente desarrollado, explicado. Figúrense ustedes, ¿no? Me refiero a que este tipo de acuerdos desde los años 80 han tenido un promedio en Estados Unidos, en el Reino Unido, los acuerdos que se han llevado a cabo entre las partes, la media y el promedio de este tipo de servicio por parte de las mujeres gestantes ronda aproximadamente los $10,000. Ese es el promedio, ¿no? Estábamos hablando, y eso de los años 80. Habría que desambiguar o investigar cuál es el precio promedio, ¿verdad?, para llevar a cabo este tipo de servicios. Entonces, observamos que no solamente puede configurarse desde una perspectiva a título altruista o gratuito, sino que también puede haber acuerdos que conlleven una contraprestación de carácter económica por llevar a cabo este servicio de gestación subrogada, ¿verdad? Dicho lo cual, vamos a aterrizarlo ya al ámbito del derecho mexicano. Evidentemente, esto no cuenta, como ya mencionaron algunos de ustedes, con una regulación de carácter federal, tampoco general, y entonces, al no haberse regulado así, pues evidentemente las condiciones biomédicas, las condiciones tecnológicas que involucran este tipo de situaciones para las personas que enfrentan un procedimiento, bueno, básicamente de infertilidad, o hay un impedimento de carácter biológico, puede ser la edad, puede ser muchas situaciones, incluso en el contexto de parejas del mismo sexo puede presentarse este tipo de situaciones y la realidad rebasa el derecho, ¿no? Y cuando no se regula y nos encontramos ante un procedimiento de anomia jurídica a rango federal, pues entonces, evidentemente, cláusula residual, artículo 116 de la Constitución, artículo 124 de la Constitución, y encontramos que los estados, pues bueno, gozan de una libertad de configuración legislativa para regular aquello que las autoridades federales no lo han hecho, ¿no? Partimos de la fórmula básica, aquello que no está plenamente reconocido o salvaguardado como atribuciones y competencias originarias para las autoridades federales, se deberá entender reservado a las entidades federativas. ¿Y qué han hecho las entidades federativas? Pues bueno, algunos estados ya han regulado esta figura con algunos matices, con unas idas y venidas, unos pasitos para adelante y otros para atrás, pero básicamente observamos hasta el momento estas legislaciones a nivel estadual. El estado de Sinaloa, que lo encuentra regulado, la figura de la subrogación, la encuentra regulada en los artículos 282 a 297 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, el Código Civil del Estado de Tabasco, que es lo que nos ocupa el día de hoy, la noche del día de hoy, que bueno, básicamente se adicionó un nuevo capítulo de la gestación asistida. Básicamente se introducen 8 nuevos artículos al Código Civil del Estado de Tabasco. Aquí encontramos una bonita sorpresa porque en el año 2010, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ojo que ya somos una entidad federativa, ya es la Ciudad de México, aprobó una ley de maternidad subrogada del Distrito Federal que regulaba esta situación incluso a título de carácter altruista. Se aprobó, se votó en comisiones, evidentemente se votó en el Pleno, pero no se publicó la ley, ¿no? Entonces, estamos hablando del año 2010. En ese entonces, bueno, no teníamos todavía la configuración, era muy escasa la interpretación de llevar esto a juicio de amparo por un acto omisivo, ¿verdad? En una competencia de ejercicio potestativo. Entonces, se quedó durmiendo el sueño de los justos. Hay quien sostiene que en la actual legislatura del Congreso de la Ciudad de México, no he visto yo el texto de la iniciativa, pero ya hay nuevamente presentada una ley de maternidad subrogada
presentada ya en el Congreso de la Ciudad de México, pero bueno, que tengamos en el radar que sí existió una ley de maternidad subrogada del ámbito del Distrito Federal que nunca fue publicada. Hay dos estados muy interesantes que han acogido la postura de la prohibición, básicamente son San Luis Potosí y el estado de Querétaro, ¿no? Una la debe tener por inexistente y todos los efectos y consecuencias jurídicas no surtirán sus consecuencias en el ámbito del estado de San Luis Potosí. Y en el estado de Querétaro, bueno, se configura una determinación muy interesante. Ahí se habla de la adopción de embriones, básicamente, pero no de maternidad subrogada. Y finalmente el estado de Coahuila de Zaragoza contempló la figura y fue hasta el 15 de diciembre de 2015, dicho lo cual, pues bueno, ¿qué tenemos a escala federal? Lo que acabamos de comentar. Pues bueno, al principio de la legislatura de esta 64ª legislatura, ya en el Senado de la República, la entonces senadora Olga Sánchez Cordero de García Villegas, actual secretaria de Gobernación, ella presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para incorporar un capítulo sexto bis relativo a la reproducción asistida, genéricamente para que fuese la federación la que dotara de este tipo de contenidos y estableció un concepto de técnicas de reproducción asistida. El caso que nos ocupa esta tarde-noche, pues es la reforma que llevó a cabo la legislatura, la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, a través del decreto 265, publicado en enero de 2016. Básicamente se adicionan 8 artículos para contemplar la gestación asistida y subrogada. Los artículos son muy extensos, ciertamente. Me parece que a lo mejor, si este capítulo es una primera crítica, antes de entrar al análisis jurídico, me parece que si a lo mejor hubieran sido, en lugar de 8, en lugar de haber sido unos 16 o 20, para espaciar el tipo de determinaciones y conductas jurídicas, hubiese sido, vamos, más asequible de leer. Porque lo de menos es que les ponga un copy-paste y rájatelas, ¿no? Empezar a leer todos los artículos. No, me parece que no se trata de eso, ¿no? Aquí lo interesante es que la legislatura del Congreso del Estado de Tabasco empieza a establecer una serie de conceptos. Hay quien dice que, bueno, esto quizás debería interpretarse a la luz de la materia de la salubridad general, ¿no? Y hay quien dice, bueno, no importa, esto es nada más una definición de carácter conceptual y no invade las competencias de la federación. Desde luego, hay las posturas en donde básicamente las y los ministros estuvieron discutiendo este asunto, pero sí que queda en el radar que son 8 artículos, todo el mundo lo puede consultar en línea, básicamente de carácter conceptual. Entonces les voy a adelantar básicamente el criterio, porque esto nos va a llevar esta bonita tarde-noche. Básicamente lo que hizo la Suprema Corte fue declarar la invalidez de algunos artículos, sobre todo los relativos a competencia de carácter federal, ¿sí? El primer artículo, el 380 bis, me parece, bis 1, 380 bis, lo vamos a ver más adelante, pero también trató de reconfigurar las normas a que éstas fueran de carácter neutro, ¿no? Aquellas que no violentaran la dignidad de los derechos de las mujeres, sus propios derechos reproductivos, está perfecto, pero también a condiciones que derivan del propio estado civil o que pudiesen prohibir o hacer inaccesible este tipo de figuras a parejas o personas con orientación sexual, parejas del mismo sexo, ¿no? Evidentemente. Entonces, me parece que al final del día, lo que hizo la Corte en este análisis fue reconfigurar las normas para que sean neutras de manera tal que muchas personas o una pluralidad de personas puedan acceder a ella sin necesidad de caer en una categoría sospechosa prohibida por el artículo 1º, párrafo 5º de la Constitución Federal, relativo a las categorías sospechosas de discriminación, como sería Estado civil. Insisto, sobre todo es la postura que manejó mucho el ministro presidente Arturo Saldívar, orientación sexual y evidentemente la situación del prejuicio o el estereotipo de género, en donde la mujer necesita estar sujeta al albedrío, ¿no? O a la decisión de los varones. Entonces, ese tipo de norma fue expulsada del orden jurídico para configurar todos estos 8 artículos que se analizaron de manera neutra, porque hubo una invalidez por extensión, que es una figura muy bonita que opera en las acciones de inconstitucionalidad. Lo vamos a revisar básicamente. Bueno, figúrense ustedes, esto básicamente es de carácter conceptual, disposiciones jurídicas que fueron impugnadas. El artículo 380 bis 2, formas de gestación por contrato, y evidentemente vemos subrogada y sustituta. Básicamente la taxonomía, la clasificación que habíamos comentado al principio, cuando se trate de gametos aportados por una de las partes y de un tercero, cuando se trate de gametos de, por ejemplo, una pareja,
y se lleva a cabo esta modalidad. Imagínense ustedes una especie de triángulo en donde dos partes del triángulo aportan los gametos y una tercera parte va a ser la receptora, la encargada de llevar a cabo esta gestación por subrogación. Muy bien, ¿no? Entonces, aquí es muy interesante, insisto, me parece que la interpretación de la Suprema Corte avanza, abona en el sentido de configurar las normas en un sentido totalmente neutro para que no haya impedimentos de las personas para acceder a este tipo de figuras, ¿no? Entonces, hasta ahí no hay ningún inconveniente. Dicho lo cual, bueno, esto se publica en el famoso decreto 265 y la entonces Procuraduría General de la República presentó una acción de inconstitucionalidad básicamente contra los siguientes artículos: el 380 bis párrafo tercero, el 380 bis 3 párrafo quinto, 380 bis 3 párrafos cuarto y sexto, así como una omisión legislativa en una competencia potestativa. Básicamente son 4 conceptos de invalidez. Ojo con esto, quizás para quienes no estén muy familiarizados con la vía, así a bote pronto, como paréntesis, la acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de control de regularidad constitucional cuya finalidad es la salvaguarda de disposiciones jurídicas constitucionales y del principio de supremacía constitucional. Es un mecanismo abstracto, en sentido estricto no es un juicio, la confronta se da entre una norma de carácter general con la Constitución, ¿no? Se presenta un escrito de acción de inconstitucionalidad, se da vista a las partes para que acuden en defensa de la constitucionalidad normativa y bueno, evidentemente se turna un ministro ponente y presenta un proyecto ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un muy bonito mecanismo de control de regularidad. Aquí, en la acción de inconstitucionalidad, insistimos, es un mecanismo de control abstracto, no hay una figura cautelar, no hay suspensión como si sucede en la controversia constitucional o en el juicio de amparo. Y aquí la finalidad consiste en la salvaguarda de las disposiciones constitucionales. Evidentemente, la PGR como sujeto legitimado en aquel entonces, en términos del artículo 105, fracción segunda de la Constitución Federal y de la ley reglamentaria de la materia, pues bueno, presentó su escrito de acción de inconstitucionalidad para cuestionar estos artículos y principalmente plantear estos conceptos de invalidez en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Hablamos de conceptos de invalidez, no de conceptos de violación. Dicho lo cual, bueno, se presenta la impugnación. Esta postura básicamente es lo que acabamos de comentar. El ministro Saldívar, el ministro presidente, solicitó expresamente que el proyecto fuese fortalecido desde el ámbito no solamente de los derechos reproductivos, sino que también tomara en cuenta la dignidad de las mujeres y el interés superior de la infancia de los niños nacidos bajo las técnicas de reproducción asistida, sobre todo cuestiones de seguridad jurídica. Desde luego, este proyecto recibió observaciones en el sentido, se aceptaron las observaciones y bueno, ya veremos cómo se configura esta situación en el engrose final. Yo insisto respetuosamente, para entender este rompecabezas hay que analizarlo a la luz de distintos derechos humanos, ¿no? De las personas involucradas, porque más adelante se invoca, por ejemplo, el criterio de la voluntad gestacional, el deseo, el querer de ser padre. Sí, pero esto no podría técnicamente, ¿no?, soslayar o menoscabar, ¿no?, el interés superior de la infancia como una consideración primordial, de primer orden, ¿no? Es así como lo maneja la jurisprudencia internacional. Entonces sí, hay que verlo esto con mucho cuidado. Y aquí, desde luego, un paréntesis, este tipo de situaciones, me parece que, y felicitar desde luego a la Suprema Corte el debate que se dio por parte de las y los ministros, pero el Tribunal Constitucional no puede andar construyendo ni legislando, evidentemente. Este es un planteamiento, una respuesta que se da a raíz de, bueno, regulación jurídica en la entidad federativa de Tabasco. Pero me parece que aquí quien está fallando, y lo vamos a ver al final también, es el Congreso de la Unión Federal, que tiene que regular una situación jurídica, ¿no?, que ya está siendo desbordada, evidentemente. Segundo apartado. Bueno, aquí este artículo 380 bis, párrafo primero, por mayoría de 9-2, ¿no? Invalidez de la competencia de salubridad general. Muy bien, ¿no? Hubo un sector mayoritario de las y los ministros que sostuvo que este tipo de definiciones, este tipo de construcciones invadían la competencia del Congreso de la Unión relativo específicamente al artículo 73, fracción 16, en relación con el artículo 4, específicamente, y es que insisto, no me gusta luego citar así, renglón tupido, ¿no?, de la Ley General de Salud, específicamente el artículo 3 en relación con el artículo 3 de la Ley General de Salud, por cuestiones en donde compete a la Federación la regulación de tejidos, órganos y células, evidentemente, más la reglamentación y normas oficiales mexicanas, ¿no?, básicamente. Porque a juicio de algunos ministros, la voluntad gestacional no puede ser considerada como un único elemento, es decir, yo deseo, yo quiero ser padre, madre, no.
sino que tiene que interpretarse de manera armónica y sistemática con el interés superior de la infancia. Sostenía el ministro Alcántara, pero lo tenemos más adelantito, una situación, insisto, muy interesante, que puede haber una pluripaternidad de las partes involucradas, ¿no? Porque, desde luego, desde este punto de vista hay grupos encontrados. Hay quienes sostienen, me he dado la tarea de investigar, hay quien sostiene que evidentemente, y así los dicen, las personas gestantes no son madres, ¿no? O no son padres, básicamente, ¿no? Y que los únicos padres tienen que ser considerados las personas contratantes, ¿no? Por eso insistimos, la configuración neutra, ni madre ni padre, sino las personas contratantes, que es a la determinación a la que llega la Suprema Corte. Entonces, sostenía el ministro Alcántara, aquí hay una situación muy interesante, porque hay un conflicto en donde todos desean, ¿no?, ejercer la custodia, la paternidad, y esto de condicionarlo a la incapacidad o a la muerte, ¿no?, ya sea del padre o la madre, ¿no?, evidentemente no abona a la seguridad jurídica del vínculo filial. Incluso se podría llegar a configurar una situación extrema en donde todos evidentemente tienen interés, ¿no?, por la salvaguarda del menor, de la infancia. Y claro, en atención al desarrollo biológico integral del niño, pues bueno, habrá que ver caso por caso, no es una solución sencilla. Hubo un planteamiento respecto del artículo 380 bis 3, párrafo cuarto, ¿no?, si se trataba de un argumento de carácter competencial o eran argumentos sustantivos por violación a los derechos reproductivos de las mujeres, ¿no? ¿No? El primer punto resolutivo, evidentemente, es procedente y fundada esta acción de inconstitucionalidad, muy bien, ¿no? El segundo punto resolutivo, ¿no?, se invalida todo el primer párrafo del artículo 380 bis, y luego tercero en su porción normativa, por algún cónyuge o algún concubino, mediando conocimiento del cónyuge o concubino. Luego, la madre y el padre, y si fuera en su caso su cónyuge o concubino. Cuarto, ¿no?, los cónyuges o concubinos, de los cónyuges o concubinos, padre, madre, en su caso, cónyuge o concubino, el padre y la madre. ¿Cuál es la finalidad de esta invalidez por extensión de estos artículos? Básicamente, ¿no?, palabras más o menos, como les comentaba, que la redacción, la lectura de estos artículos se entienda de manera neutra. Primero, que no haya condicionamiento de los derechos reproductivos de las mujeres, ¿no?, a la manifestación o la voluntad de los hombres. Es evidente, ¿no?, a título particular. No se puede pedir permiso, autorización, no se necesita del consentimiento del cónyuge del concubino. Eso me parece que es lo más obvio. Y segundo, debe de estar redactado de manera neutra para posibilitar incluso, ¿no?, hipotéticamente, que terceras personas, parejas, familias del mismo sexo también puedan acudir a este tipo de figuras en el estado de Tabasco. Entonces, me parece que esa fue la finalidad jurídica, ¿no? Hay algunos matices que quizás deberían estudiarse en el futuro, ahorita lo vamos a mencionar, pero esa fue básicamente la determinación final. Los efectos, a partir de la notificación de los puntos resolutivos, y hubo un debate muy interesante. Normalmente la Suprema Corte no estila, solamente en casos muy importantes. Recuerdo unos 3 o 4 casos, efectivamente, en donde se ha hecho así. Se exhorta a ciertas autoridades para llevar a cabo, pues, un exhorto regulatorio, ¿verdad? Sobre todo, en este punto resolutivo, ¿no?, exhortar a los poderes de la Unión en el ámbito de sus competencias para que regulen de manera urgente y prioritaria la materia tratada en esta sentencia, en términos del considerando octavo de esta determinación. Insisto, hasta este momento no contamos con el engrose, pero sí, evidentemente sabemos que el alcance de la invalidez de estas disposiciones normativas tiene que ver con los condicionamientos por categoría sospechosa, ¿no? Primero, por condicionar la voluntad en los derechos reproductivos de la madre gestante o la madre sustituta, y segundo, por configurar un esquema neutro que no se apiade del estado civil de las personas o de su orientación sexual. Me parece que es lo más básico. Ahora viene la parte interesante. No tenemos un engrose hasta estos momentos, y entonces hay que echar mano de parámetros internacionales. Un servidor estuvo averiguando, ¿verdad?, ciertamente, cómo podríamos abordar este fenómeno jurídico. Yo insisto, quiero ser muy respetuoso en esto que voy a decir. Desde mi punto de vista, lo ideal sería que el Congreso de la Unión, tal como ya lo mencionó la Suprema Corte en su punto resolutivo, que sea el Congreso de la Unión el que, en principio de cuentas, se encargue de llevar a cabo una regulación normativa en tratándose de las técnicas de reproducción asistida, porque ante esta ausencia normativa, esta anomia, evidentemente, pues insistimos, por lo menos ya 6 estados de la República han legislado con muy diversas categorías, de manera deficiente, de manera incluso construyendo conceptos, ¿no?,
que pudieran dar lugar a considerar que se invaden competencias legislativas y incluso contradictorias entre las propias entidades federativas. A mí me llama mucho la atención, insisto, que a nivel internacional, regional, al menos en el ámbito interamericano, no contamos con un instrumento que pueda dar cuenta de una adecuada regulación que se enfoque en este tipo de temas. Evidentemente, tenemos el famoso caso de Artavia Murillo contra Costa Rica, fecundación in vitro. Ustedes recordarán un caso muy bonito del año 2012, se cita en la sentencia, en donde, bueno, se solicita la violación, se plantea la violación a los derechos para formar una familia por parte de familias costarricenses, la denegación de este acceso de tratamientos de reproducción asistida por parte de las personas, y la Corte Interamericana hace un análisis sobre los alcances del artículo 4.1, etcétera, y sobre la obligación del Estado de Costa Rica de facilitar a las personas que puedan llevar a cabo esta técnica de reproducción asistida para poder crear un hijo biológico, ¿verdad? Evidentemente. Pero fuera de este caso de la Corte Interamericana, no tenemos, por así decirlo, un marco jurídico propio a nivel regional que pueda dar cuenta de cómo regular este tipo de fenómenos en términos ya sea de derechos humanos, y entonces uno tiene que dar cuenta de cómo se contempla esto en otras partes del mundo. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que en el Consejo de Europa tenemos el famoso Convenio de Oviedo de 1997, y hay una situación interesantísima aquí. Es un tratado internacional, insisto, en el marco del Consejo de Europa, pero por ejemplo, en tratándose de técnicas de reproducción humana, incluso se prohíbe la clonación, etcétera, pero dice, por ejemplo, el Convenio de Oviedo, no se admitirá la utilización de técnicas de asistencia médica a la procreación para elegir el sexo de la persona que van a nacer, salvo en los casos que sea preciso para evitar una enfermedad hereditaria grave vinculada al sexo. Entonces, primer checklist, y esto como ojito pendiente al Poder Legislativo. Lo ideal es que si se va a regular, hay que tener mucho cuidado de que una disposición normativa no presente un efecto eugenésico, prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, discriminación y selección del sexo utilizando técnicas de asistencia médica. Mucho cuidado con esto. Esto lo digo porque, insisto, hay regulación en el marco del Consejo de Europa. En el ámbito del sistema interamericano tenemos un tratado internacional. Desde este punto de vista, desafortunadamente no tenemos un acuerdo, pero no porque no lo tengamos, no se podría llevar a cabo un planteamiento. Segunda cuestión, ante la falta de una uniformidad jurídica, ¿no? Porque diversos estados pueden regularlo de manera muy diferenciada, algunos prohibirlo, evidentemente, y algunos conservar una situación perjurídica, ¿no? En donde no hay regulación, evidentemente, y como si nada sucediera, mientras que en la realidad suceden cosas, evidentemente, ¿no? Aquí me llama mucho la atención, ¿qué se puede hacer? Pues bueno, se puede solicitar el planteamiento de una opinión consultiva ante la Corte Interamericana y que sea esta la que se pronuncie también sobre el alcance en abstracto, sí, de determinados derechos. ¿Cuál es la ventaja de un planteamiento de esta naturaleza en términos del artículo 64 de la Convención Americana? Pues bueno, que esta interpretación por parte del Tribunal Regional Interamericano daría lugar a por lo menos una homogenización posterior a la regulación de esto en todos los estados que sean parte del sistema interamericano, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿qué perspectiva debe considerarse como consideración primordial respecto de las personas involucradas, ya sea los padres contratantes, ya sea la madre sustituta, o en la figura de la subrogación, ya sea los derechos de los niños que van a ser resultado de este procedimiento, de esta técnica de reproducción asistida, entre otros. En tercer lugar, hay una serie de cuestiones revisando efectivamente derecho comparado, precisamente el fenómeno que observamos, los temas de seguridad jurídica sobre filiación, sobre paternidad, sobre custodia, ¿no? Sobre patria potestad. ¿Qué sucede en otras partes del mundo? Me enfoqué básicamente en 3 estados, siguiendo un poco la línea del Consejo de Derechos Humanos y de la relatora, ¿no? De Naciones Unidas contra el tráfico de niños, venta y prostitución infantil. Y se menciona un argumento muy interesante. Hay por lo menos 3 estados del mundo, Sudáfrica, Israel y Grecia, en donde antes de llevar a cabo este tipo de procedimientos, ¿no? Antes de llevar a cabo un acuerdo con terceros, evidentemente, para disponer de los gametos y posteriormente que sea un tercero la que lleve a cabo la gestación, se prevé que haya una garantía, una salvaguarda, ¿no? Con control administrativo y judicial, muy similar a lo que sucede con los requisitos de elegibilidad en la figura de la adopción, para que sí haya un seguimiento
y se puede determinar que efectivamente los contratantes, entre comillas, insisto, no padre, no madre, sino los contratantes, para que la figura sea neutra, ¿no?, haya cierta garantía jurídica de que son aptos para llevar a cabo, ¿no?, muy en el símil de la figura de la adopción, para llevar a cabo una paternidad o una maternidad, ¿no?, adecuada en aras del interés superior de la infancia. Entonces, observen que esto cambia la perspectiva, la naturaleza, no solamente una vertiente de carácter de un acuerdo entre tres personas, básicamente mínimo, ¿no?, sino que ya hay una garantía previa por parte del Estado para observar de que ese acuerdo revista cierta formalidad, protección y validez a la luz del propio derecho del ámbito nacional. Y solamente son estos tres estados, Sudáfrica, Israel e, insisto, Grecia, los que contemplan un mecanismo previo, ¿no?, en aras sí, ya no solamente del interés de las partes, es decir, yo quiero ser padre, yo quiero ser madre, y bueno, ¿no?, vamos a acordar con un tercero y una contraprestación económica, no, sino que el punto de atención se enfoca sobre todo en el interés superior de la infancia. Luego, hay otro problema, ¿no? Hay otro problema, porque aquí se presenta también el término de las adopciones internacionales, bueno, sobre todo de la filiación de la subrogación internacional. Figúrense ustedes, este es el caso clásico de tiro por viaje. Como habíamos mencionado, España o Suiza, en donde no se contempla el reconocimiento de esta figura, muy bien, ciudadanos españoles, ciudadanas suizas, deciden venir a la República, específicamente al estado de Tabasco, ¿no?, y llevar a cabo esta figura. Pues figúrense ustedes que los efectos jurídicos de la filiación no podrían tener efectos en los respectivos países. Y aquí se presenta un caso evidentemente de derecho internacional privado, clásico. Hay quien dice que, bueno, las fronteras entre el derecho internacional privado y el público se han difuminado con el paso del tiempo, evidentemente, pero ¿cuál es la situación aquí? La clásica era la nacionalidad, el estado civil, conflictos, ¿no?, entre órdenes jurídicos, básicamente, y se propone, ¿no?, que se creen instrumentos internacionales para la salvaguarda de los derechos de la identidad y la filiación en el marco de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, ¿no? Porque, insisto, puede haber situaciones donde, imagínense, parejas de España o de Suiza vienen a territorio mexicano, específicamente a Sinaloa o el estado de Tabasco, llevan a cabo este acuerdo, este contrato, pero no podría tener un efecto vinculante a la luz del derecho de sus propios países, ¿no? Entonces, para efectos de esos terceros países, España o Suiza, ¿cuál sería la legislación aplicable en sentido estricto? Sería la del Estado mexicano. Pero esta puede tener efecto, ¿no? Una figura de subrogación podría tener efecto en sus países. Aparentemente la interpretación hasta estos momentos sería que no, porque lo que estarían haciendo los ciudadanos de esos países sería una especie de fraude legal al derecho nacional doméstico para acudir a un tercer país que sí contempla o regula la figura y luego regresar a sus países de origen. Hay un caso, no fue citado en el proyecto, pero hay un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el caso Paradiso contra Italia, que primero estuvo en una, que llegó a la Cámara, a la alta Cámara del Tribunal Europeo, en donde se determinó que no había un vínculo de filiación entre los padres y un hijo producto de una gestación subrogada. No recuerdo en dónde había sucedido la gestación, sí, se los debo en estos momentos, pero la Corte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que no había un vínculo de filiación. Es el caso Paradiso contra Italia, no está citado, no sé, no fue materia de análisis en las discusiones de la Corte, pero me llama mucho la atención. Entonces, ese tipo de consecuencias o efectos que se dan, porque evidentemente un Estado, un tercer Estado, no va a aceptar, ¿no?, como válida los efectos, una situación de hecho que fue producida en contra de su legislación, ¿no?, en un derivado de un país que sí la reconoce, que sí la permite. Esto podría, insisto, presentar muchos conflictos de aplicación normativa, y entonces se ha previsto la posibilidad, desde luego, que se cree un instrumento internacional en el ámbito del derecho internacional privado para que dé cuenta de este reconocimiento, ¿no?, de vínculos filiales y de paternidad en otras partes del mundo, ¿no? Esta es una situación muy delicada, porque figúrense ustedes, si no se acredita y tú llegas a tu país de origen con un menor de edad, ¿no?, entonces, ¿de qué otra figura jurídica, qué otra conducta o acto jurídico podría configurarse? ¿Trata? Esta es una situación muy delicada, ¿no? Es decir, ciudadanos de terceros países, ¿no?, que están en desacuerdo o que no pueden obtener un resultado jurídico, ¿no?, vinculante porque su propia legislación nacional se los impide, acuden a otro país para llevar a cabo este acto jurídico complejo, luego retornar. ¿Y cuál es el vínculo de filiación?
para efectos del Estado español o el Estado suizo, ¿no? La filiación se surtiría, los vínculos de paternidad se surtirían en favor de la madre gestante. Ojo con esto. Entonces, aquí hay un problema de Estado civil, evidentemente, de filiación, que se presenta en el ámbito de derecho internacional privado. Y lo recomendable, lo que ha dicho el Consejo de Derechos Humanos, particularmente la relatora contra tráfico de menores y explotación infantil y pornografía, es: deberían los estados impulsar un mecanismo en el marco de la Conferencia de la Haya para crear instrumentos internacionales y que los menores no queden desprotegidos, evidentemente, ¿no? Luego, tercera cuestión, o cuarta cuestión. La relatora, insisto, sobre explotación sexual de niños, incluida la prostitución, hace una mención muy insistente, ¿no? Este es un documento que les voy a compartir desde luego, hace una mención sobre una especie de registros nacionales para salvaguardar la identidad y el origen genético de los menores que son resultado de estas técnicas de reproducción asistida, específicamente en gestación subrogada. ¿Por qué? Porque al final del día esos chicos van a crecer y es probable, bueno, esa es la argumentación que da la relatora, y es probable que ellos busquen también conocer cuál es su identidad genética, ¿no? El derecho a su propio origen. Ya ha habido algunos casos en la Suprema Corte que se ha tocado en este tipo de temas, pero no llevado al ámbito de, bueno, ¿qué pasaría si hipotéticamente, ¿no?, después un menor decide conocer cuál es su origen genético, biológico, ¿no? En este caso, esto nada más es una mera recomendación. La relatora de explotación sexual de niños, incluida la prostitución, sugiere que los estados parte deben llevar a cabo la creación de registros nacionales para la salvaguarda y sobre todo, ojo, sobre todo para contar con una garantía en caso de delitos como la trata y la explotación sexual, ¿no? No estamos diciendo que suceda, ¿verdad? Pero ciertamente, insisto, este tipo de fenómenos en donde por condiciones de vulnerabilidad, ¿no?, las ciertas personas, específicamente mujeres, las mujeres gestantes, se pueden ver, pues no forzadas, o incluso sí, pues se podrían ver forzadas, se ven en la necesidad, ¿no?, de llevar a cabo esta serie de servicios a cambio de una contraprestación, y luego, posteriormente, no se sabe cuál va a ser el paradero final de los niños. Entonces, Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos específicamente, los mecanismos especiales sugieren que lo ideal sería contar con registros y expedientes nacionales para la salvaguarda, insisto, del interés superior de la infancia. Y dicho lo cual, pues bueno, ha sido un poco extensa la presentación. Luego, por la otra parte, es que me parece que esas preguntas hipotéticas, ¿no?, yo diría, estamos en el mismo escenario porque, insisto, aquí estamos hablando de por lo menos 6 estados, incluida la Ciudad de México, que, insisto, que no ha publicado su ley, no, o que no la publicó. Entonces, al haber una situación de anomia jurídica, partimos del principio de libertad, evidentemente, del principio de legalidad. Todo aquello que no está prohibido está permitido, pero las consecuencias y los efectos de un acuerdo de esta naturaleza, cuando hay anomia, cuando no hay regulación, ¿a quién impactan? Por ejemplo, yo quiero, insisto, llamar la atención nuevamente en cómo está la situación en San Luis Potosí, por ejemplo, y en Querétaro. Pues en San Luis Potosí es nulo de pleno derecho este tipo de acuerdos. Entonces, hipotéticamente, se lleva a cabo un acuerdo, ¿no? Porque esto incluso, ojo con esto, incluso a nivel federal, o sea, estamos especulando ahorita, ¿no?, que todas las entidades federativas tienen también el deber, el mandato de dar efecto y cumplimiento a los actos del Estado civil llevados o realizados en otras entidades federativas. Entonces, ¿cómo? Imagínense ustedes, empieza incluso el conflicto a nivel entre entidades federativas, ¿no? ¿Qué consecuencias jurídicas debe tener este tipo de situaciones realizadas en Tabasco, en Querétaro, que no lo reconoce, más bien que lo prohíbe, ¿no? Para estos efectos, pues bueno, el acta de nacimiento, el registro, la afiliación, el vínculo filial, efectivamente. Pero cuando estamos especulando de situaciones en donde hay anomia, no hay regulación normativa, ¿no?, pues el Estado mexicano se tiene que enfocar exclusivamente, insisto, primero, derecho a la identidad, artículo 4 de la Constitución, derecho de los menores, evidentemente, y cómo haya quedado registrado. Ahora, para efectos de un conflicto, ¿verdad?, de paternidad, de un vínculo filial, pues bueno, evidentemente ahí nos encontramos en una situación anómica. Y sobre todo pronunciarse en hipótesis abstractas, porque yo quiero llamar mucho atención, insisto, regresando casi al principio, las técnicas de reproducción asistida, ¿no?, como se trataría en este caso de la fertilización in vitro, pues son técnicas costosas, además del acuerdo, ¿verdad? Evidentemente, no es una situación
fácil de llevar a cabo, ¿no? Se requieren recursos económicos. Entonces, yo insisto, habría que ver el planteamiento en atención a la parte demandante. Por eso una de las normas hacía énfasis en demandar la paternidad, ¿no? Por parte de la madre o del cónyuge respecto del padre o la madre que quedara contratante, que quedase en estado de incapacidad o la muerte. Entonces, ahí vemos que la propia norma reconoce un conflicto, por lo menos, entre 4 sujetos que están legitimados derivados de un acuerdo sobre el cuerpo de una persona, evidentemente. Es decir, por lo menos hay 4 personas con interés de solicitar la paternidad, de solicitar la custodia, evidentemente. Yo no creo que esto sea un debate pacífico, pero sí tiene que resolverse. En el caso concreto, pues evidentemente yo me inclino, insisto, yo muy respetuosamente, más que la legislación de carácter contractual y civil, yo me enfocaría, pero esto es nada más a título particular, desde la perspectiva del interés superior de la infancia, ¿no? Y habría que ver caso por caso, ¿no? José Solís Pérez. En materia de adopción internacional, se prevé la necesidad de rendir informes sobre el estado que guarda el niño con sus nuevos padres. ¿Qué tan factible sería incluir una figura similar para evitar el temor de que se genere algún daño al niño? Muchas gracias. Veo que hay una pregunta antes de la maestra Sagrario. Bueno, ahorita la contestamos, sí, evidentemente. A ver, muchas gracias al compañero José Solís Pérez. Pues fíjense que, insisto, aquí también estamos especulando. Lo que yo les comentaba de la salvaguarda previa tiene que ver con cuestiones de derecho comparado, pero solamente de 3 países, ¿no? Entonces dice, nos comenta, se prevé una necesidad de rendir informes sobre el estado que guarda el niño con sus nuevos padres. Quizás sería una salvaguarda igual, ¿no? Derivada de este contrato de subrogación, donde se verifica un seguimiento de qué condiciones, en qué condiciones continúa el ejercicio de la paternidad de los contratantes en un tercer estado. Yo creo que podría ser una medida ideal, pero insisto, este tipo de argumentos son el eje ferente, es decir, lo que está pendiente de regular, ya sea a nivel nacional o internacional, porque, bueno, la perspectiva de un servidor quizás no guste a algún sector, ¿verdad? Pero la perspectiva que ustedes observarán, yo trato de compartirles, es la perspectiva, es más que nada del interés superior de la infancia. Y aquí, retomando un poco el planteamiento del ADN, que preguntaba la maestra Sagrario, evidentemente la identidad genética, es que, insisto, esto no son cosas que me lo estoy inventando, es argumento de Naciones Unidas, ¿no? A propuesta ya a la comunidad internacional en todo el mundo. Es decir, lo ideal de este tipo de registros, evidentemente, es que haya conocimiento de la identidad, incluso genética, de los menores, con independencia de la forma en que hayan, si se permite la expresión, hayan sido gestados, ya sea de manera tradicional o a través de un mecanismo, de una técnica de reproducción asistida, que, insisto, la más común, no es la única, es la fertilización in vitro, ¿no? Evidentemente, entonces, el otro debate conexo a lo mejor que tiene que ver con los derechos de bioética, la eugenesia, quizás también por ahí, insisto, nosotros, por eso, retomando un poco el punto anterior, en términos de bioéticos, no te contamos con un instrumento que nos vincule en sistema regional, ¿no? Podríamos llegar a una interpretación evidentemente de discriminación genética, ¿no? Por el ADN, es que estamos rayando ya en debates, ¿no? Figúrense ustedes, hay un autor, supongo que ustedes lo conocen, ¿no? Yuval Harari, que en uno de su penúltimo libro, es más, creo que lo tengo por aquí, exactamente, aquí lo tenemos, el Homo Deus. En este libro el autor ya hace planteamientos, sobre todo que involucran a un tema que tiene que ver con el transhumanismo, ¿no? Y que tiene que ver con la selección, ¿no? De los cromosomas y del ADN para perfeccionar a los seres humanos, ¿no? Y evidentemente esto es eugenesia, ¿no? Se podría, hipotéticamente, estamos especulando, pero se podría llegar a considerar un acuerdo para perfeccionar a un ser humano a través de una madre gestante, no sé, en la República Popular China, que es muy probable que haya pasado ya, ¿verdad? Y no en estados occidentales. Entonces, este autor dice, bueno, cuidado con esto porque estamos a punto de dar un brinco de una evolución, de una selección ya no natural, evidentemente, de una modificación incluso genética. Dice Naciones Unidas, bueno, Naciones Unidas todavía no se va hasta allá, pero Naciones Unidas el argumento es, hay que tener un registro, ¿no? Sobre todo para la protección de los niños, de sus derechos, de su identidad genética, como bien menciona la maestra Sagrario, de su ADN, ¿no? Cual incluso tienen derecho, debido a su estado, su desarrollo posterior, uno nunca sabe, ¿verdad? A conocer cuál fue el origen de su gestación.
ya sea de la manera tradicional que conocemos o incluso a través de una subrogación de maternidad, ¿verdad? Entonces, este tipo de temas, insisto, no fueron abordados en el proyecto, pero ya es interpretación oficial de órganos de Naciones Unidas, ¿no? De derechos humanos. Entonces, quizás podría ir la interpretación. Y en relación a lo que comentaba el compañero José Solís Pérez, yo creo que sí, lo ideal sería contar con salvaguardas. ¿Esto se parece a una adopción internacional? Pues en estos momentos no tengo elementos para decir que sí, pero desde la visión, insisto, esto desde la visión de los derechos humanos, sería más tendiente efectivamente a proteger al interés superior de la infancia, los derechos de los niños, porque, insisto, yo quiero ser muy empático en esto, el principio de dignidad humana como piedra angular o de toque que irradia todos los derechos humanos, y las personas no pueden ser consideradas como medios, sino como fines últimos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, si es una medida idónea y adecuada, pudiera ser que sí, ¿no? Ahora, especulando, teorizando un poco, quizás esto podría ser objeto de un bonito análisis para una tesis de maestría, o bueno, básicamente yo diría que de doctorado, ¿verdad? Porque esto ya irradia el derecho internacional, pero quizás sería lo ideal. Lo que yo les comentaba, un servidor les comentaba, era que por lo menos hay algunos países en el mundo, y no me sorprende ciertamente, Israel, Sudáfrica y Grecia, ¿no? Que tomen una garantía de salvaguarda previa antes de llegar a feliz término un acuerdo en materia de subrogación de maternidad, ¿verdad? Ciertamente. Entonces, no sé si con eso queda suficientemente contestada la pregunta. Y como mencionaron muchos ministros en la sesión, en la discusión de este asunto, no solamente la voluntad gestacional, ¿no? Yo creo que va más allá, ¿no? Saber que el niño, resultado, producto de una gestación subrogada, tiene una serie de salvaguardas para proteger su vida, su integridad personal, derechos de seguridad jurídica, su identidad jurídica, genética, como ya bien lo mencionaba hace un rato la maestra Sagrario Chacón, y evidentemente a conocer su historia, y si está en un tercer país, saber que, bueno, nací producto de un resultado de una gestación subrogada en el estado de Sinaloa o de Tabasco, ¿verdad? Aunque esté viviendo en Suiza o en España, evidentemente. Yo creo que sí, ese vínculo, aunque haya sido de esta forma, de este mecanismo, los niños tienen el derecho a conocer sus orígenes, incluso por virtud de este mecanismo de gestación subrogada, ya que en el futuro, como les comentaba, lo más probable es que aquí me brinca mucho la instrumentalidad, ¿verdad? El medio, la vía. Y por eso les mencionaba desde un principio la dignidad humana. Esto respecto a personas, llegar a un acuerdo entre por lo menos tres partes, ¿no? Por lo menos tres partes, ¿no? Contratantes y madre sustituta subrogada. Pero imagínense el día de mañana que el avance del desarrollo tecnológico permita llegar a un acuerdo entre los contratantes, ¿no? Y una empresa que haya llegado a un desarrollo tecnológico que permita gestar a un ser humano en una, sí, técnicamente en una máquina, en un robot. Entonces, ¿la empresa tendría algún vínculo de filiación con ese menor también? O sea, son temas, insisto, temas que toca, por ejemplo, este autor Yuval Harari, ¿no? De transhumanismo y demás. No estamos a muy poco tiempo de que quizás en algún lugar del mundo esto ya se haya hecho, ¿no? Entonces, por eso insisto en la instrumentalidad y en el principio de dignidad humana. A lo mejor lo que aquí ya es un acuerdo entre tres partes, mínimo, en otra parte del mundo ya podría ser un acuerdo entre dos partes y una empresa que a través de ingeniería genética cuente con una máquina gestante. Entonces, es una situación muy delicada. El derecho se está quedando muy corto, incluso a nivel internacional. Por eso la respuesta, el clamoroso deseo, necesidad de las agencias de Naciones Unidas por decir, oigan, Estados, está pasando esto, ¿no? Esto respecto a personas, pero el día de mañana van a comprometer personas y tecnología o máquinas o robots, ¿no? Entonces, yo creo que es momento de que incluso si no hay normativa a nivel internacional, pues bueno, que algunos estados como el Estado mexicano también empiecen a regular y a tocar estos temas. Y en caso de duda, mejor preguntar a los especialistas, ¿no? Como los que contamos aquí en esta bonita noche, e incluso a instancias internacionales, porque, como la Corte Interamericana, porque sí es un tema delicado. No me sorprendería que en otras partes del mundo, hablamos de un acuerdo ahorita entre personas, pero imagínense ustedes el día de mañana, en un par de años, insisto, que sea un acuerdo entre personas y una empresa con máquinas gestantes, ahí va a ser otra situación, ¿no? Punto de vista del motivo por el cual tú consideras que no se ha regulado materia federal sobre el tema. Yo tengo
mi propio pensamiento respecto a la cuestión de los derechos regulados, los derechos humanos regulados, no válida para muchos, para mí, pues no me quito eso de la cabeza, que la mayoría, en su mayoría, tienden a que el Estado gaste menos o se obtenga un tipo de beneficio al Estado. Mi punto de vista aquí en lo particular es que a lo mejor no se regula porque pues, en una regulación de maternidad asistida, luego vendría la obligación del Estado de proporcionar todos los medios para ella, situación que resultaría muy costosa para el Estado, y pues a lo mejor como que dice, mejor este tema como que no hay que tocarlo, como que cada quien que lo vaya regulando se vaya metiendo en problemitas en lo particular, pero dado, te digo, toda la autoridad que te reconoce y que te reconocemos todos de tu capacidad, sí me gustaría escuchar tu punto de vista del por qué crees que no le ha entrado el tema a la federación. Gracias, muchas gracias, estimado Reinaldo Altamirano. Mira, pues en principio de cuentas tienes absolutamente toda la razón. Los derechos reproductivos, como en este caso es la reproducción asistida, ¿no? A través de este tipo de técnicas, evidentemente son derechos, pues sí, de carácter prestacional, que pueden tener configuración social, económica, y son derechos caros, evidentemente. Si esto, y sale a la luz, evidentemente, el caso de Artavia Murillo contra Costa Rica. Era un procedimiento costoso en la época. Hablábamos de ese caso del año 2009, 2010, llegó a la Sala Constitucional de Costa Rica, si no mal recuerdo, y luego al sistema interamericano. Pues, insistimos, el promedio en Estados Unidos, no sé, técnicamente habría que investigar, preguntarle al amable auditorio cuánto cuesta respecto a lo mejor de una pareja que se enfrenta a un proceso de infertilidad, ¿verdad? Evidentemente llevar a cabo todo un tratamiento para llegar a feliz término y tener un hijo o una hija biológica, ¿verdad? Pero pues no baja de $10,000. Entonces ahí uno empieza a hacer las inferencias, como bien mencionas, bueno, pues los derechos evidentemente cuestan, ¿no? Y al rato, pues bueno, evidentemente habrá gente legítimamente, derechos reproductivos, y entramos en la tipología y lo que tú gustes y la clasificación, y que si la convención en la CEDAW y el programa de acción de Cairo y la plataforma de Beijing, todo eso muy bonito, fundamentado, pero evidentemente tienes toda la razón, los derechos cuestan, ¿y quién va a pagar eso? Lo pagamos todos, lo paga el contribuyente. Entonces, como bien mencionas, esta omisión, por eso muy interesante el planteamiento, no estamos en una omisión, y perdón, luego se me sale el tecnicismo, ¿verdad? No estamos en una omisión, en una competencia de ejercicio obligatorio, es decir, de una reforma a la Constitución y que hay un artículo transitorio y que establezca un mandato para el legislador ordinario federal de legislar hasta en tal tiempo, ¿no? Y en caso de no hacerlo, pues hay una omisión legislativa flagrante, tal cual venía el planteamiento, una omisión legislativa potestativa en la acción de inconstitucionalidad, es decir, una inadecuada regulación normativa. Y entonces, como bien mencionas, pues si la federación no se anima a hacerlo, a pesar de que desde mi punto de vista las atribuciones deberían ser desarrolladas y ejercidas por la federación, pues los estados dicen, bueno, si hay un fenómeno jurídico, vamos a hacer un copy-paste de aquí, fíjate que encontrar una legislación de acá, y se presentan estos conflictos, ¿no?, normativos entre los estados, pero evidentemente cuesta, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo más práctico? Muy bien, muy bien. Entonces, el tratamiento de este tipo de regulación, si tú gustas, no va a correr a cargo del Estado, a pesar de que se pueden considerar como derechos, sino vamos a decir que lo lleven a cabo los particulares. Pues bueno, sí, derecho reproductivo. Entonces, ahí empieza a ser un quiebre. Y como bien mencionas, pudiese ser, desde luego, no se descarta la posibilidad, y estamos especulando, que a lo mejor la federación diga, bueno, esto pudiese ser costoso. ¿Cuáles son los límites? Es decir, bueno, la federación únicamente yo voy a regular cuáles van a ser las técnicas de reproducción asistida y que las entidades federativas regulen los potenciales acuerdos entre las partes. Muy bien. Y si eso cuesta llevarlo, gestionarlo con un abogado, con un notario, con una institución, no es que no sé cómo denominarla, clínica médica para tratamientos de la fertilidad, etcétera, etcétera, no sé, depende de la denominación. Incluso, y uno empieza a advertir la falta de normas oficiales mexicanas, la falta de reglamentos, no solamente la falta de adecuación normativa a la Ley General de Salud, ¿verdad? Pero como bien mencionas, los derechos cuestan y hay que invertirle dinero del contribuyente, que sale de todos nosotros, y bueno, parece que no es época de vacas gordas, ¿verdad? Son época de vacas flacas. Entonces, evidentemente, y aquí entramos en la bonita doctrina, teoría, Abramovich y Curtis, todos los derechos, ya sea de carácter
liberal, prestacional, económico, sociales, culturales, ambientales, todos cuestan, todos tienen una configuración positiva y negativa. No es nada más, por ejemplo, mi derecho al sufragio, ya voy a votar porque, si no, el aparato estatal cuesta, ¿no? La construcción de los organismos cuesta, imprimir la papeleta cuesta, evidentemente, ¿no? Que diga la federación, pues sí, el reconocimiento de este tipo de técnicas de reproducción asistida, laboratorios en genómica, qué sé yo, tratamiento, prevención de enfermedades, todo esto cuesta, pero como bien mencionas, pudiera ser, ¿no? Dicen que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, evidentemente, ¿no? Entonces, pudiera ser una opción, ¿no? Y insisto, estamos hablando de derechos humanos accesibles por principio de universalidad, interdependencia. Muy bien, desde luego. Pero ¿quién los podría pagar? Entonces, si nada más yo me limito a reconocer las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Fecundación in vitro, entre otras, pues parece ser que ya, muy bien, ¿no? Yo adoro las autorizaciones y ya. Y luego que sean los terceros que lleguen a acuerdos, ya sea altruista o ya sea condicionada a una contraprestación, pues bueno, ¿no? Pero si lo va a asumir el Estado, pues evidentemente va a costar, ¿no? Va a costar. Porque incluso, si ustedes advierten, ya lo comentamos, en el estado de Querétaro, ¿no? La donación de embriones, ¿dónde van a estar esos embriones? Evidentemente, ¿dónde van a estar guardados? O no sé, técnicamente, porque ahí entramos también en debates de genómica, se pueden conservar, y lo que está en boga, ¿no? Evidentemente con la vacuna contra COVID, experimentación en embriones humanos, etcétera, ¿no? Pero a ver, el mantenimiento de técnicas de criogenización, es decir, congelamiento de células de gametos, también tiene un costo, ¿no? Mantener a cierta temperatura este tipo de óvulos fecundados, etcétera, por cualquier cosa, el fenómeno más que se nos viene ahorita a la mente y que muchos a lo mejor estarán familiarizados, el famoso cordón umbilical, ¿no? ¿Cuánto cuesta el pago, el mantenimiento para eventualmente en una situación contingente tener acceso y luego tratamientos médicos? Igual sería un fenómeno, ¿no? Imagínense, pero tener embriones ya es otra cosa. Por eso insisto, no tenemos hasta este momento un instrumento base a nivel internacional, regional, a nivel, de hecho, comparado, miramos el convenio de Oviedo de lejitos, porque dices, bueno, los europeos por lo menos ya contemplaron eso, pero nosotros en el ámbito interamericano y más en México no tenemos nada. Pues bueno, entonces la conclusión lógica y necesaria, precisamente, y ya sin profundizar a más, como bien mencionas, pudieran ser los costos, ¿verdad? Los derechos cuestan. Gracias. Muchas gracias.